Era un cálido día de primavera en la Ciudad de México y las calles estaban vivas con el bullicio característico de la urbe. Los autos circulaban sin cesar. El ruido de las bocinas se mezclaba con las conversaciones apuradas de los transeúntes y el sol, aunque radiante, parecía ser solo una presencia distante, un toque dorado que iluminaba la vasta ciudad. Alejandro, un hombre de unos 40 años, bien vestido y con la postura erguida que denotaba su éxito, estaba al volante de su flamante automóvil, un vehículo de lujo que brillaba como un espejo bajo los rayos del sol. La vida parecía ser perfecta para él, exitoso, rodeado de comodidades y con una familia que, a pesar de las diferencias, le otorgaba un propósito. Mientras el semáforo se mantenía en rojo, Alejandro miraba por la ventana, distraído, observando el ajetreo urbano. Las calles de la Ciudad de México, siempre tan llenas de vida, nunca dejaban de sorprenderlo. Fue en ese instante que escuchó un leve golpecito en la ventana, como si fuera un pequeño llamado de auxilio, una señal casi imperceptible que le hizo girar la cabeza rápidamente. Frente a él, sobre la acera, se encontraba un niño pequeño, quizás no más de 10 años, con los ojos marcados por una dureza que parecía no corresponder a su edad. El niño estaba descalzo y su ropa, aunque en un principio no parecía ser del todo sucia, estaba rota en los bordes. El rostro de ese niño no reflejaba inocencia, sino una vida ya golpeada por las dificultades. Alejandro lo observó con una mezcla de compasión y tristeza. El niño, levantando la mirada hacia él, se acercó lentamente a la ventana, mientras sus pequeños dedos estiraban un par de monedas en su mano. ¿Me da algo para mi hermanito?, dijo el niño con voz suave, pero firme, como si esa petición fuera una rutina diaria. Alejandro no dudó ni un instante. Abrió la ventana con una sonrisa cálida y, sin pensarlo, sacó de su billetera un billete de 100 pesos y se lo entregó. El niño lo miró con sorpresa primero, y luego, cuando comprendió que realmente había recibido lo que había pedido, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. Alejandro no lo hacía por esperar nada a cambio, solo quería ayudar. La mirada del niño era de agradecimiento genuino, pero también de algo más: esperanza. «Gracias, señor. Mi hermanito necesita leche», dijo el niño sin alterar su tono, como si esa fuera una conversación cotidiana. Alejandro se sintió bien al saber que su gesto podría hacer una diferencia, aunque fuera pequeña, en la vida de aquel niño. Antes de que el semáforo se pusiera en verde, Alejandro observó cómo el niño se alejaba rápidamente hacia un rincón de la calle. Le dio una última mirada y luego giró el volante, dirigiéndose hacia el próximo destino. Sin embargo, al lado de él, Isabela, su esposa, no compartía el mismo sentimiento. Ella se cruzó de brazos y soltó un suspiro cargado de desdén. «¿De verdad? ¿Le diste dinero a ese niño?». Su voz no estaba llena de sorpresa, sino de desaprobación. Alejandro la miró de reojo, con la conciencia tranquila, pero sintiendo el peso de las palabras de su esposa. Isabela siempre había sido una mujer de principios firmes, y su visión del mundo estaba matizada por un escepticismo práctico. Si algo había aprendido de ella, era que la vida no era un cuento de hadas, sino una lucha constante entre los que se lo merecen y los que no. Pero Alejandro, de corazón generoso, creía en la bondad humana, incluso en aquellos que parecían no merecerla. «¿Qué tiene de malo?», respondió él con calma. «Era solo un niño. No le di tanto, solo lo suficiente para que su hermano pueda comer algo. No todos tienen la suerte de nacer con lo que nosotros tenemos». Isabela frunció el ceño y miró hacia adelante, sin dirigirse directamente a su esposo. En sus ojos se podía ver el conflicto. Ella había sido testigo de muchas historias de personas en la calle que se dedicaban a pedir limosna, no porque lo necesitaran, sino porque era una forma fácil de sobrevivir.
Había aprendido a desconfiar de los rostros tristes que se encontraba en las esquinas. No todos merecen nuestra ayuda, Alejandro. La gente en la calle, en su mayoría, está ahí por malas decisiones. Si les das dinero, solo los estás alimentando en su pobreza, en su miseria. No es un favor, es un error, dijo Isabela, con una determinación que para él sonaba distante. El aire entre ellos se tensó. Alejandro sabía que su esposa pensaba de esa forma, pero aún no comprendía cómo podía ser tan dura. Ella, una mujer que se había criado en un ambiente de abundancia y estabilidad, veía el mundo de una manera mucho más pragmática que él. Para él, la vida siempre fue un constante dar y recibir, pero para Isabela, todo estaba marcado por las decisiones lógicas y la responsabilidad. Isabela suspiró, claramente irritada por el tema. Quiso cambiar de conversación, pero el destino tenía otros planes. Cuando su automóvil se detuvo frente a una tienda de lujo, la misma que ella había elegido para recoger un bolso nuevo, algo captó su atención. «Mira, allí está otro», dijo Isabela, señalando hacia la acera sin poder ocultar su fastidio. Allí, cerca de la entrada de una tienda, un niño pequeño con gafas grandes y ropas simples estaba agachado, buscando algo en el suelo. Él recogía cuidadosamente una moneda que había caído de algún bolsillo, mirando alrededor con desconfianza antes de guardarla en su mano. Isabela lo observó con dureza y luego, como si se le ocurriera una idea, giró hacia Alejandro con una sonrisa juguetona. «Te apuesto a que este niño ni siquiera sabe lo que hace con el dinero que pide. ¿Por qué no lo pones a prueba? Vamos a ver si realmente es tan honesto como crees», sugirió, retándolo con una mirada de desafío. Alejandro la miró, sorprendido por la propuesta, pero sabía que no podía resistir una apuesta tan inusual. A pesar de su creencia en la bondad, algo en el tono de Isabela lo hacía sentir que, quizás, sería interesante ver cómo ese niño respondía a su generosidad. Sin embargo, una parte de él sabía que, independientemente de lo que pasara, no cambiaría su forma de ver el mundo. «Está bien», respondió Alejandro, aceptando el desafío. «Vamos a ver qué hace el niño con la moneda». Pero mientras bajaba la ventanilla y preparaba una moneda para lanzársela al niño, una inquietud creció en su pecho. ¿Era realmente un acto de bondad lo que él quería hacer, o solo una forma de comprobar que su forma de ver el mundo era la correcta? Lo que estaba por suceder en las siguientes horas podría cambiar la manera en que ambos se entendían, y a partir de allí sería difícil olvidar el encuentro en esa calle atestada. El ambiente en el automóvil estaba cargado de una tensión palpable. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el horizonte con tonos naranjas y rosados que se filtraban por las ventanas del coche. El suave zumbido del motor y el murmullo lejano de la ciudad formaban una sinfonía casi reconfortante. Sin embargo, para Alejandro e Isabela, el clima en el interior del vehículo era todo menos pacífico. La conversación, que había comenzado con un simple acto de generosidad, se había transformado en una batalla de principios y valores. Isabela, con una mirada decidida, había ideado un plan. Un desafío que, según ella, pondría a prueba las creencias de su esposo de una manera concreta. Alejandro la observó sin saber exactamente qué esperar, pero al mismo tiempo sintiendo una curiosidad creciente. ¿Qué clase de prueba tendría que enfrentar para demostrar que su visión sobre la bondad humana era correcta? «Vamos a hacer una pequeña prueba», dijo Isabela con una sonrisa intrigante, como si estuviera a punto de dar un golpe maestro en una partida de ajedrez. Sus ojos brillaban con una mezcla de desdén y diversión. Alejandro la miró con una ligera ceja levantada, preguntándose qué tipo de prueba quería poner en marcha. «Te apuesto a que este niño no devolvería ni un peso si se lo dieras. Quiero ver qué haría si estuviera frente a algo que realmente tiene valor», explicó Isabela,
como si estuviera diseñando una experiencia social compleja. Alejandro la escuchaba, pero no estaba seguro de qué opinaba de la propuesta. ¿Y cómo quieres ponerlo a prueba?, preguntó casi con un suspiro, como si ya supiera que su esposa tenía algo en mente que desafiaría sus principios. Isabela sonrió con malicia, dándole una respuesta que dejaba poco margen para la discusión. «Deja caer tu billetera llena de dinero, 5,000 pesos como mínimo. Si el niño los recoge y los devuelve, te prometo que cambiaré de opinión. Pero si se los guarda», dijo dejando la amenaza en el aire, «entonces tú te comprometes a no dar más limosnas en el futuro. Trato hecho». Alejandro dudó por un momento, pero la seguridad con la que Isabela lo planteó lo hizo sentir que, tal vez, esta apuesta tendría más sentido del que pensaba. Al fin y al cabo, él confiaba en la honestidad de las personas, y un niño que recogiera una billetera llena de dinero sería la prueba definitiva de que aún había bondad genuina en el mundo. Después de todo, la vida se había encargado de darle más que suficientes pruebas de que la humanidad aún tenía algo de esperanza, aunque a veces se viera oscurecida por la desconfianza. «Está bien, acepto», respondió con firmeza, mientras pensaba en lo que iba a hacer. Si el niño devolvía la billetera, su fe en las buenas acciones de las personas quedaría reafirmada. Si no lo hacía, quizás necesitaría reconsiderar su visión del mundo. El automóvil se detuvo nuevamente y la puerta se abrió. Alejandro tomó su billetera, la abrió con cuidado y apartó los documentos importantes, dejando en su interior una suma de 5,000 pesos, la cual era bastante más que lo que normalmente guardaba allí. Esta cantidad era suficiente para cambiar la vida de alguien, pensó, y si el niño la recogía, el destino de esa billetera podría ser otro. Con un suspiro profundo, Alejandro dejó caer la billetera cerca del niño que aún estaba recogiendo monedas en la acera. Se agachó ligeramente, observando cada movimiento del niño que seguía con atención sus acciones. Carlos, que había estado en su propio mundo, no tardó mucho en notar la billetera que había caído a pocos pasos de él. Sus ojos brillaron y con una agilidad inesperada para su edad, la recogió en un solo movimiento, como si ya estuviera acostumbrado a las sorpresas que la vida le daba. Alejandro lo observó con el corazón en la garganta, deseando con todas sus fuerzas que el niño hiciera lo que él sabía que sería lo correcto. Quería creer en la bondad, quería ver la honestidad en ese gesto, ver que incluso en medio de la pobreza y las dificultades, la integridad no se pierde. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación dejó a Alejandro paralizado por unos segundos. Carlos, con un movimiento casi mecánico, metió la billetera en su bolsillo sin dudar, sin una palabra, sin mirar atrás. No hubo ni un atisbo de remordimiento en su rostro. Fue tan rápido, tan fluido, que Alejandro no pudo hacer nada para evitarlo. El semáforo cambió a verde y Alejandro, todavía en estado de shock, subió al coche. No dijo nada. Isabela, desde el asiento del copiloto, se acomodó y sacó su teléfono móvil, sonriendo con esa expresión arrogante que tenía cuando estaba segura de que tenía razón. Puso el video en su pantalla y se lo mostró a Alejandro, quien miró, perplejo, cómo el niño recogía la billetera y la guardaba sin ningún tipo de titubeo. «Te lo dije, Alejandro», dijo Isabela, con un tono de voz que ya no dejaba lugar a dudas. «Esos niños no son de fiar. No puedes confiar en ellos solo porque tienen una cara triste o una historia que te conmovió. Todos están ahí por alguna razón, y esa razón rara vez tiene que ver con la bondad». Alejandro, por su parte, estaba desconcertado. Aunque una parte de él quería aceptar la evidencia, su corazón seguía negándose a rendirse tan fácilmente. ¿Qué había fallado? El niño, Carlos,
parecía no tener ningún tipo de moralidad en ese momento, o quizás simplemente no le importaba. No era que fuera malo, pensó Alejandro. Tal vez era un niño que había aprendido a sobrevivir en un mundo donde las reglas no eran las mismas que las de las personas que vivían en la comodidad de un automóvil de lujo. ¿Quién era él para juzgar? No puedo creerlo, murmuró con voz baja como si estuviera hablando consigo mismo. Tal vez tienes razón, pero aún no puedo perder la fe en las personas. No sé qué pasó con Carlos, pero hay algo más en su historia. Quizás no todos los niños son iguales. Isabella no contestó de inmediato. Simplemente lo miró, percibiendo la confusión en los ojos de su esposo. Sabía que había ganado la apuesta, pero también sabía que su victoria no era completa. Alejandro no cambiaría de opinión tan fácilmente. Aquel encuentro había dejado una grieta en su perspectiva, pero la duda seguía flotando en el aire. Ambos se quedaron en silencio, mientras la ciudad seguía girando a su alrededor, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en sus calles. La mañana había comenzado como cualquier otra para Carlos, aunque para él, cada amanecer era un recordatorio de lo que nunca tuvo. Con solo 10 años de vida, había visto más sufrimiento y rechazo que muchos adultos en su vida entera. La luz de la Ciudad de México brillaba fuerte sobre su rostro mientras él despertaba, recostado sobre una improvisada cama de cartón en una esquina apartada de la ciudad. No recordaba la última vez que había tenido un hogar, ni mucho menos una familia que lo cuidara. Había crecido entre las sombras de las calles, donde las miradas de los transeúntes lo atravesaban sin piedad, ignorando su dolor, su hambre, su desesperación. Desde que tenía memoria, su vida había sido una serie de luchas diarias por lo básico: comida, agua y un lugar donde pudiera descansar, aunque fuera un par de horas. A veces se arrastraba a las aceras en busca de sobras, y otras veces se detenía a pedir limosna, aunque siempre había algo que lo hacía sentir incómodo al hacerlo. La vergüenza era algo que Carlos sentía en cada fibra de su ser, pero no podía hacer nada al respecto. El hambre era más fuerte que cualquier sentimiento de orgullo. Despertó cuando el sol comenzaba a calentar el aire de la mañana. El cartón sobre el que había dormido estaba arrugado y sucio, y su cuerpo, cansado de la noche anterior, se resistió a moverse. El viento soplaba con fuerza y el ruido de la ciudad, como una orquesta caótica, le decía que otro día había comenzado. ¡Tú!, gritó una voz desde la entrada de una tienda cercana, interrumpiendo sus pensamientos. Carlos levantó la cabeza lentamente, reconociendo al hombre que lo había echado de la puerta de su tienda muchas veces antes. El hombre se acercó y con desdén le dio un empujón a la pierna de Carlos, obligándolo a levantarse del suelo. «¡Vete de aquí, mugroso!», exclamó el hombre, su tono de voz lleno de rabia y desprecio. «Este es un lugar de trabajo, no un sitio para que los mendigos se duerman». Carlos, incapaz de defenderse por su ceguera, sintió el golpe como una bofetada al alma. Sin decir nada se levantó, sintiendo que la vergüenza lo quemaba por dentro mientras el hombre lo empujaba hacia la acera. Sabía que no valía la pena luchar. Con su bastón comenzó a caminar lentamente por la calle, buscando cualquier pequeño consuelo que la ciudad pudiera ofrecerle. Casi a la par, una mujer pasó junto a él. Se detuvo al ver su aspecto desaliñado y su rostro marcado por el sufrimiento. Con una expresión de asco, la mujer se apartó rápidamente, apretando su bolso contra el pecho y murmurando entre dientes: «¿Por qué no te vas a otro lugar? No quiero verte cerca de mí». Carlos no respondió. No tenía fuerzas para hacerlo. ¿Qué podía decir ante tanta indiferencia? Una sensación de tristeza profunda lo invadió, pero no podía permitirse caer en ese sentimiento. Tenía que seguir buscando. Tenía que sobrevivir. El hambre lo obligaba a moverse.
Con la mente fija en encontrar algo que llevarse a la boca, Carlos continuó su caminata, tocando con su bastón las aceras y los baches hasta que algo brilló en el suelo a su lado. Sin pensarlo, agachó la cabeza, extendió su mano y recogió el objeto. Era una billetera. No era algo que sucediera todos los días y por un momento Carlos dudó de lo que tenía entre sus manos. Era un objeto de valor, algo que rara vez encontraba. Aún así, su primer pensamiento no fue quedárselo. Sabía que debía devolverla. La pregunta era, ¿cómo encontrar al dueño? Abrió la billetera y al tocarla con sus dedos, notó que contenía varios billetes de gran valor. Lo que más le llamó la atención fue una tarjeta de presentación que, al tacto, parecía ser de un hombre importante. La tarjeta tenía un nombre, Alejandro Martínez, y una dirección que indicaba que la empresa de este hombre se encontraba cerca de donde él había encontrado la billetera. El deseo de hacer lo correcto empezó a surgir con más fuerza que el hambre o la tentación de quedarse con el dinero. Carlos, aunque pequeño, sabía que lo que había hecho no era solo por necesidad, sino por una regla que él mismo había establecido en su mente. Si encuentras algo, devuélvelo. Aunque muchas veces las personas no eran amables con él y el mundo parecía haberle dado la espalda, Carlos mantenía intacta su integridad. Sin pensarlo dos veces, comenzó a caminar hacia la dirección de la tarjeta. Aunque la ciudad le resultaba ruidosa y caótica, él ya había recorrido esos caminos tantas veces que podía hacerlo con los ojos cerrados, guiado solo por los sonidos y los recuerdos. Cuando finalmente llegó al edificio de la empresa que figuraba en la tarjeta, Carlos sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Podía escuchar el sonido de los guardias de seguridad hablando cerca de la entrada, y con su bastón intentó hacerle saber a uno de ellos que necesitaba hablar con alguien. ¿Puedo ver al dueño?, preguntó Carlos, su voz nerviosa pero decidida. El guardia, al ver la condición de Carlos y percatarse de su ceguera, no mostró la más mínima simpatía. De hecho, lo trató con desprecio. «¿Quién te crees que eres?», respondió el guardia con desdén. «Vete de aquí, no tienes nada que hacer en este edificio». Carlos, sintiendo la humillación que comenzaba a envolverlo, intentó explicarse. «Solo quiero devolver esta billetera. La encontré en la calle. Creo que es de alguien importante». Su voz era suave, pero con una firmeza que reflejaba su intención sincera. El guardia lo miró con indiferencia y lo empujó bruscamente hacia atrás. «¡Lárgate ya!», gritó el guardia, empujando a Carlos aún más fuerte, quien perdió el equilibrio y cayó al suelo. Con el corazón latiendo rápidamente y la sensación de impotencia apoderándose de su cuerpo, Carlos intentó levantarse, pero el guardia lo observó desde la puerta, como si estuviera disfrutando de su sufrimiento. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Un automóvil de lujo se detuvo frente al edificio. Alejandro e Isabela habían llegado, y desde la ventana del coche, Alejandro pudo ver la escena. La humillación que Carlos estaba recibiendo lo golpeó de inmediato. Algo dentro de él se encendió, una chispa de compasión que lo llevó a tomar una decisión inmediata. «¡Basta!», gritó Alejandro desde su lugar, bajando la ventana del automóvil con rapidez. «Déjenlo en paz». El guardia, sorprendido por la intervención, intentó responder, pero Alejandro lo interrumpió con un tono autoritario. «Lo que estás haciendo está mal. Este niño solo está tratando de hacer lo correcto. Déjalo ir», dijo Alejandro mientras observaba a Carlos con una mezcla de incredulidad y empatía. Carlos, sin saber bien qué sucedía, levantó la cabeza con dificultad. En su rostro se dibujaba la confusión, pero al mismo tiempo un rayo de esperanza. Ante la mirada compasiva de Alejandro, Carlos sintió una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Fue en ese momento, cuando entregó la billetera a Alejandro, que ambos supieron que algo importante había cambiado.
Con la billetera en sus manos, Carlos explicó tímidamente cómo la había encontrado, mencionando que había visto el nombre en la tarjeta y que había hecho todo lo posible para devolverla. Alejandro, impresionado, observó los ojos ciegos de Carlos, sintiendo una profunda empatía que lo dejó sin palabras. El niño no solo había devuelto lo que no le pertenecía, sino que había mostrado una honradez que pocas veces se veía en el mundo. «Gracias», dijo Alejandro, con voz baja, casi sin poder creer lo que acababa de presenciar. El ambiente dentro del lujoso automóvil se mantenía tenso mientras Alejandro e Isabela regresaban a su hogar. La Ciudad de México, con su bullicio interminable, parecía estar ajena a las profundas emociones que ambos experimentaban. Isabela no dejó de reflexionar sobre lo sucedido con Carlos, y aunque su postura inicial había sido firme, algo en el niño comenzó a calar hondo en su corazón. Mientras tanto, Alejandro no podía dejar de pensar en la lección que acababa de aprender. La bondad humana, aunque difícil de encontrar, aún existía. Pero fue Isabela quien, después de un largo silencio, rompió la calma con una reflexión que sorprendió a su esposo. «No puedo dejar de pensar en ese niño», dijo ella en voz baja, mirando por la ventana, como si buscara algo más allá de lo que veían sus ojos. «Es diferente. Algo en él me inquieta». Alejandro, que estaba sumido en sus propios pensamientos, se giró hacia ella, notando que su tono no era de desaprobación, sino de reflexión. «¿A qué te refieres?», preguntó, su voz cargada de curiosidad. La idea de que Isabela viera algo diferente en el niño le llamó la atención. Isabela suspiró, pasando una mano por su cabello mientras continuaba observando la ciudad. «Es extraño. A lo largo de mi vida he visto a muchos niños en las calles, pero ninguno como él. Hay algo en su mirada, en su forma de actuar, algo que no encaja. ¿Sabes? Cuando lo miré me dio una sensación de que ya lo conocía, aunque no podía recordar de dónde». Alejandro la miró con atención, pensando que era una simple corazonada de su esposa, pero decidió no decir nada. Sin embargo, lo que Isabela acababa de expresar resonó en su interior, y la curiosidad por entender a Carlos creció en él. Al llegar a casa, decidieron tomar una decisión importante: ayudar al niño. Después de todo, no podían dejarlo regresar a la calle. La sensación de que Carlos merecía más que el abandono de su pasado era más fuerte que cualquier duda que pudieran tener. El examen médico. Al día siguiente, llevaron a Carlos a un hospital privado donde los mejores médicos de la ciudad atenderían sus necesidades. Carlos, siempre tímido y desconfiado, había aceptado la oferta de hospedarse en la casa de los Martínez, aunque no sin cierto miedo. Sabía que su pasado estaba lleno de traumas, y la idea de estar en un lugar tan diferente de lo que había conocido le causaba inseguridad. Sin embargo, la oferta de una cama, comida y la posibilidad de un futuro diferente lo mantenían en pie. El médico especializado en oftalmología fue quien, al examinarlo con detalle, reveló algo que nadie esperaba. «Carlos tiene una catarata congénita», dijo el doctor mientras observaba los resultados de los exámenes con atención. «Aunque su visión es limitada, hay una cirugía que podría devolverle la vista por completo. Es un procedimiento delicado, pero si se hace a tiempo, podría ver como cualquier otra persona». Alejandro e Isabela se miraron sorprendidos. La noticia era un rayo de esperanza para Carlos, pero también los dejó pensativos. Nunca imaginaron que el niño, cuya vida hasta ese momento había estado marcada por la oscuridad de la ceguera, podría recuperar algo tan vital como la visión. «¿Crees que se sometería a la operación?», preguntó Alejandro mirando al médico con una expresión llena de esperanza. «Lo que más importa es su disposición», respondió el doctor.
Si él está dispuesto, la cirugía tiene grandes probabilidades de éxito. Pero deben ser muy cuidadosos con su estado emocional. Es probable que la experiencia de ver por primera vez sea abrumadora para él. El pensamiento de que Carlos pudiera ver por primera vez hacía que Alejandro se sintiera emocionado, pero también le provocaba un sentimiento de responsabilidad. De repente, la vida de ese niño parecía estar en sus manos y no podían fallar. La ayuda de Isabela y Alejandro. De regreso en su casa, Isabela y Alejandro se comprometieron a ayudar a Carlos en todo lo que estuviera a su alcance. Le compraron ropa nueva, unas gafas que podrían proteger sus ojos durante el proceso de recuperación, y lo invitaron a quedarse con ellos durante un tiempo. Aunque Carlos no sabía cómo reaccionar ante tal generosidad, aceptó con una sonrisa tímida, agradecido por la oportunidad de vivir en un lugar donde no sería rechazado. El cambio en su vida fue drástico. Ya no tenía que dormir en la calle ni soportar los gritos de la gente que lo despreciaba. Ahora tenía una cama cómoda, comida y un lugar seguro. Sin embargo, el miedo seguía acechando en su corazón. El pasado no desaparecía tan fácilmente y las cicatrices emocionales que Carlos había acumulado durante años no se borrarían con unos pocos días de ayuda. Doña Lupita, la abuela de Isabela, mientras tanto, doña Lupita, la madre de Isabela, observaba todo desde la distancia, con una mirada perspicaz. Ella siempre había sido muy observadora y había notado cómo su hija, Isabela, había cambiado en las últimas horas. Notó que algo en su rostro reflejaba una inquietud que no podía ocultar. Fue entonces cuando sus pensamientos comenzaron a girar en torno a una vieja historia, una que había guardado en su corazón durante muchos años. Doña Lupita había perdido a su hijo, el hermano de Isabela, hacía muchos años. Aquel niño había nacido ciego y su vida, marcada por dificultades desde el primer momento, terminó demasiado temprano. En su memoria, los ojos de ese niño, aquellos ojos ciegos, nunca se borraron. Al observar a Carlos, algo en su mirada la desconcertó. Había algo familiar en esos ojos, algo que la hizo recordar a su hijo perdido. Durante días, esa sensación persistió, y no pudo evitar preguntarse si podría haber alguna conexión entre Carlos e Isabela. Un día, mientras Carlos dormía en una de las habitaciones, doña Lupita se acercó al niño con una expresión preocupada. Sin que él lo supiera, tomó un mechón de su cabello con sumo cuidado y lo guardó en un pequeño sobre. Sabía que, aunque no podía decir nada directamente, algo debía hacer para descubrir la verdad. La duda era grande y su instinto le decía que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que pensaba. La prueba de ADN. Doña Lupita no tardó en tomar una decisión. En secreto, envió el mechón de cabello de Carlos a un laboratorio especializado en pruebas de ADN. No podía vivir con la incertidumbre que la consumía y la idea de que los lazos familiares pudieran existir sin que nadie lo supiera era una posibilidad que la aterraba, pero también la llenaba de esperanza. Pasaron días y doña Lupita se mantenía en silencio. Durante ese tiempo, Carlos continuaba adaptándose a su nueva vida, aunque su miedo seguía siendo evidente. Isabela, por su parte, observaba el comportamiento del niño con un amor cada vez más profundo, pero también sentía que algo importante estaba por revelarse. Finalmente, el laboratorio envió los resultados. Doña Lupita los abrió en silencio, con el corazón latiendo aceleradamente. Cuando los miró, no pudo evitar que las lágrimas se asomaran a sus ojos. El ADN de Carlos coincidía con el de Isabela. Él era su hermano perdido, el niño ciego que había desaparecido años atrás. El destino había tejido una historia que ninguno de ellos podría haber anticipado. Los lazos familiares entre Carlos e Isabela estaban a punto de ser revelados,
Pero las preguntas sobre el pasado de Carlos seguían sin respuesta. ¿Cómo había llegado él a la calle? ¿Por qué había desaparecido su vida en las sombras de la ciudad? La revelación comenzaba a tomar forma, pero aún quedaba mucho por descubrir y la verdad, aunque sorprendente, podría alterar la vida de todos para siempre. La vida de Carlos había cambiado drásticamente en las últimas semanas. El niño, que una vez vagaba por las calles de la Ciudad de México, ahora se encontraba en un hogar cálido, rodeado de cuidados y amor, aunque aún cargaba con las huellas de un pasado lleno de sufrimiento. Su visión, aunque limitada, estaba mejorando gracias a la operación que le habían realizado. La cirugía para corregir su catarata congénita había sido un éxito rotundo, y por primera vez en su vida, Carlos podía ver más allá de las sombras, aunque todavía de manera borrosa y difusa. Los primeros destellos de luz que alcanzaban su mundo le traían una sensación indescriptible, un atisbo de esperanza de que, quizás, la oscuridad que había acompañado su existencia por tanto tiempo comenzaba a ceder. Isabela y Alejandro, profundamente conmovidos por la historia de Carlos, decidieron tomar un paso aún más grande. Habían llegado a un acuerdo sin necesidad de palabras. Iban a adoptarlo. La decisión era un acto natural, casi instintivo. Carlos no era solo un niño al que ayudaron en un momento de necesidad. Para ellos ya se había convertido en parte de su familia y ahora, con la recuperación de su vista, lo veían como un hijo legítimo. Era lo que su corazón les decía, aunque sabían que su decisión podría traer consecuencias difíciles. Sin embargo, mientras ellos tomaban este paso definitivo, doña Lupita, la madre de Isabela, se encontraba en un estado emocional completamente distinto. Desde que había realizado la prueba de ADN en secreto, sabía la verdad. Carlos no era solo un niño huérfano que había encontrado la bondad en su hija y yerno. Era, de hecho, su nieto. Era el hijo de Isabela que había sido arrebatado de su vida años atrás. Los resultados confirmaban lo que, en su corazón, ya había temido. El niño ciego que había crecido en las calles de la ciudad era el mismo niño que ella había perdido hacía tanto tiempo. Doña Lupita sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad la devastaba de manera inexplicable. El dolor de saber que su hija había sufrido por tanto tiempo sin saber la existencia de su hijo perdido y el miedo a que la revelación pudiera destruir la vida que había construido, la consumía por completo. Había guardado el secreto durante años, y ahora que la verdad estaba a punto de salir a la luz, su desesperación la llevó a un lugar oscuro, donde la culpa y el miedo se entrelazaban en su mente. El plan de doña Lupita. Doña Lupita, con la mente turbada por el miedo, decidió tomar medidas drásticas. No podía soportar la idea de que la vida de Isabela, que tanto había luchado por mantener intacta, se viniera abajo. La revelación de la identidad de Carlos alteraría todo lo que había construido en torno a su hija y en un momento de desesperación ideó un plan para evitar que la verdad saliera a la luz. Si Carlos moría, no habría necesidad de revelar su existencia y todo volvería a la normalidad, o al menos eso pensaba ella. La oportunidad se presentó una tarde, cuando Isabela y Alejandro estaban fuera de la casa. Doña Lupita, aprovechando que el hogar estaba vacío, preparó un postre que pensó que sería perfecto para acabar con el niño. Unos vasitos de gelatina con crema, decorados con frutas frescas, que a simple vista no parecían tener nada fuera de lo común. Sin embargo, doña Lupita había agregado un veneno en la gelatina, esperando que Carlos cayera en su trampa sin sospechar nada. En su mente, el acto parecía justificarse. Si Carlos moría, nadie sabría la verdad, y Isabela podría seguir con su vida sin esa terrible carga. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes.
El giro inesperado Carlos, aunque aún inseguro en su nueva vida, había comenzado a sentirse cómodo en la casa de los Martínez. A pesar de las sombras de su pasado, había aprendido a disfrutar de la comida, de los cuidados que le brindaban y de la calidez de un hogar que nunca pensó que tendría. Sin embargo, al igual que el resto de la familia, aún era humano y cometía errores. Durante esa tarde, mientras exploraba la cocina en busca de algo para beber, cambió accidentalmente el orden de los vasitos en el refrigerador. Lo que parecía un gesto trivial resultó ser un golpe de suerte para él. Al regresar, doña Lupita, que había estado esperando que Carlos tomara el postre, se sorprendió al encontrar que el niño había tomado un vasito que no era el que ella había preparado con veneno. Fue un pequeño desliz, pero suficiente para salvar la vida de Carlos. Mientras doña Lupita no dejaba de lamentar su error, fue ella quien, por accidente, terminó comiendo el postre con veneno, creyendo que estaba consumiendo el que había dejado para el niño. Unos minutos después, doña Lupita comenzó a sentir un ardor en la garganta y un mareo extraño. Al principio pensó que era una sensación pasajera, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba muy mal. El veneno comenzaba a hacer efecto y doña Lupita cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Fue Carlos, aún en su estado frágil, quien reaccionó rápidamente. Con su visión recién adquirida, corrió hacia ella y con dificultad logró pedir ayuda. El descubrimiento y el dolor. La ambulancia llegó rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Doña Lupita fue trasladada al hospital en un estado crítico. Mientras la familia Martínez esperaba ansiosamente en la sala de urgencias, el silencio que se cernió sobre ellos era palpable. No sabían lo que estaba ocurriendo, pero la tensión crecía con cada minuto que pasaba. Isabela, al enterarse de lo sucedido, llegó lo más rápido posible, junto con Alejandro, y lo primero que hicieron fue preguntar por doña Lupita. Cuando la madre de Isabela fue finalmente estabilizada, los médicos explicaron lo que había ocurrido. A pesar de la gravedad de la intoxicación, doña Lupita estaba fuera de peligro. Sin embargo, la noticia que los médicos les dieron dejó a todos en shock. El veneno que había sido administrado en el postre había sido una sustancia mortal, y la única razón por la que doña Lupita había sobrevivido era por el error que había cometido al servir los postres. La situación no podía ser más angustiante. ¿Qué estaba pasando en la mente de doña Lupita para haber llegado a este extremo? Isabela, sintiendo una mezcla de ira, miedo y tristeza, se sentó junto a su madre en la cama del hospital. Fue allí donde, entre lágrimas y susurros, doña Lupita finalmente confesó todo. La verdad salió a la luz con una fuerza imparable. Carlos era su nieto, el hijo que había perdido años atrás, el niño que había sido arrancado de sus brazos y dejado en el abandono. Doña Lupita explicó con una voz quebrada que en su desesperación y miedo por perder el control de la situación, había intentado ocultar la verdad, temerosa de que la revelación destruyera la vida de Isabela. Lo que comenzó como un intento de proteger a su hija terminó en un acto de desesperación y envenenamiento. La adopción de Carlos. Aunque el dolor de esta revelación fue devastador, Isabela y Alejandro finalmente comprendieron que Carlos era su hijo, aunque no de sangre directa, pero sí por derecho. La relación entre los tres había trascendido las barreras de la biología y Carlos ya era parte de la familia. Con el corazón herido pero también lleno de esperanza, decidieron seguir adelante con la adopción. La noticia de la verdad sobre el pasado de Carlos no destruyó la vida de la familia Martínez, sino que la reforzó. Carlos, al igual que cualquier hijo, necesitaba amor, comprensión y la oportunidad de vivir una vida plena. Fue en ese momento cuando, a pesar de las cicatrices emocionales y los secretos que habían marcado el camino, Isabela y Alejandro adoptaron oficialmente a Carlos, quien finalmente encontró su hogar y su familia. El futuro se veía lleno de posibilidades,
Y aunque el pasado seguía siendo una sombra, Carlos ya no caminaba solo. Ahora tenía a su lado a aquellos que lo amaban como propio, y en su corazón sabía que, después de todo, había encontrado el lugar al que siempre había pertenecido.